sentarse, hermanos. Bueno, para aprovechar bien el tiempo de esta maravillosa mañana, ahora sí le vamos a pedir a la pastora Astel de Cancún. Ella va a estar tomando este lugar y va a estar compartiendo la segunda conferencia de esta mañana. Y vamos a abrir a los fuertes al Rey. Gloria al que vive por siempre, amén. Sí, el Señor es bueno y la verdad es que estamos muy contentos y agradecidos con Dios, con ustedes, de su calor, de su amor, de la bendición que es para nosotros estar con ustedes. De verdad es que Judas está en fuego. De verdad es que yo creo que definitivamente nosotros, amado pastor, muchas gracias, su esposita Vanessa, pero de verdad gracias por abrir estas puertas. Estamos muy agradecidos y sorprendidos de tan bella instalación, pero el corazón de cada uno, desde que entramos, de abrazarnos, de saludarnos, de tener el servicio y la atención, de verdad excepcional. Gracias a todos. ¿Saben? La verdad es que Dios es más hermoso. Yo siempre he dicho esto, déjenme presentar un poco, porque el Señor, como mi esposo decía, nos sacó de lo vil y de lo menospreciado, y lo digo de verdad. Yo no vengo de una familia cristiana, yo vengo de familia que fue disfuncional, y después, bueno, conocieron al Señor. Cuando yo vine a Cristo, recibí una palabra que yo no entendí, pero fue de verdad sobrenatural, porque como mis papás estaban peleados y en asunto de adulterio, yo para eso fui también a la iglesia. Y entonces el Señor, yo sé que habló Él, porque mi mente en ese momento no pensaba en un Dios, pero yo oí una voz así clara, hasta volteé, y Él me dijo: arrebata. Y arrebata, yo dije, pues, ¿qué significa eso? Yo nueva en el Evangelio. Él me dijo arrebata, y pidiéndole por mi papá. Entonces el Señor en ese momento solo dijo eso. Al pasar de los años yo me doy cuenta qué significa arrebatar, ¿verdad? En cuanto a la oración, y Señor, este es para tu reino y este no se escapa. Y 40 años después mi papá está en Cristo. Pero el Señor es bueno, Él es fiel. Y yo de verdad no considero muchas veces cómo es que el Señor nos habló, siendo que nuestra vida, mi vida pasada, fue realmente llena de pecado. Pero la misericordia de Dios es eterna y sus planes se cumplen en todo. Y yo sé que Él me ha llevado de la mano y en Él me ha enseñado, porque así como me habló, en muchas cosas me hablaba, pero los discursos más grandes de Dios para mi vida, ¿saben qué era? Corrección. Porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en lo que nosotros podamos hacer. Por eso hoy de verdad yo humildemente vengo y agradezco también a mis pastores y agradezco esta invitación, porque yo sé que si el Señor nos tiene aquí es más bien para aprender. Y yo podría pensar que en mi naturaleza y en el camino que vamos llevando mi esposo y yo, no tendría mucho que dar, pero tengo todo que dar al mismo tiempo, porque el Señor es el que vive en mí y Él es el que ha puesto esta palabra muy sencilla, pero con todo el corazón. De verdad es algo que podría ser hasta básico, pero yo sé que muchas veces conocemos cosas. Muchas veces leemos cosas, entendemos con el entendimiento logos, ¿verdad? Entiendo con mi pensamiento, pero todavía no baja al corazón. Hoy yo ruego al Espíritu Santo que cada palabra, tan simple que sea, penetre al corazón, penetre a sus coyunturas, penetre al fondo de su espíritu, para que la pongamos por obra, porque sé que esa transformación solamente la puede dar el Señor, ¿verdad? Cuando baja. Y miren, en el libro de Éxodo 40, el Señor me enseñaba, voy a leer desde el verso 16, porque dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y el 17 dice: así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca encima del propiciatorio sobre el arca.
Luego metió el arca en el tabernáculo y puso velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Y sigue, puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés que lo hiciera. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro y el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él el incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y santificó sobre el holocausto ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente sobre el tabernáculo de reunión y el altar, la puso ahí, agua para lavar, y Aarón y a Moisés y a sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se levantó, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y el altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Y así acabó Moisés la obra. La palabra 7 veces aquí nos indica que Moisés hizo todo conforme Jehová le había encargado hacer. A mí les decía, el Señor me ha guiado de la mano. Si bien en la iglesia donde nosotros empezamos, donde yo inicié, había discipulado, yo no entendía nada. Yo creo que todo lo que el Señor me iba llevando a hacer, yo siempre decía sí. Me dijeron, ¿tiene que bautizar? Está bien, yo obedecía. ¿Tiene que hacer esto? Sí, yo lo hacía. Y a todo decía sí. Y yo creo que es una característica que el Señor le ha gustado de mí, que yo no he dicho no. Quizás soy como el hijo, ¿verdad? Al que le mandan a hacer las cosas y pues a lo mejor refunfuña en un momento. Así se dice aquí, refunfuña. Bueno, le cuesta trabajo, como que se quiere esconder, pero al final lo hace. Y yo en mucho no me resisto tanto, pero digo sí. Y entonces he tratado de hacer todo como Jehová ha mandado. Y creo que eso también le agrada al Señor. Él es el que está buscando que nosotros, ¿verdad?, seamos competentes en lo que Él ha mandado. Y Él escribe, Él nos ha dejado escrito totalmente todo lo que Él quiere. Todo lo que Él quiere y cómo lo quiere. Porque muchas veces nosotros en nuestras buenas intenciones podemos querer hacer algo, pero si no es agradable a Dios, entonces no va a rendir el fruto que Él desea. Y podemos hacer muchas cosas, podemos hacer infinidad de cosas, pero si no las hacemos conforme el Señor ha mandado, seguramente, ¿se acuerdan que dice la palabra que van a pasar por fuego nuestras obras? Entonces esas obras igual y no resistan, ¿verdad?, la prueba a la que van a ser sometidas. Entonces nosotros debemos hacerlo de esa manera. En número 1, para ser esos ministros competentes que la palabra también nos enseña, es eso, es ser obedientes, ¿verdad? Estar dispuestos a hacer todo como el Señor ha mandado. Ahora, ¿por qué dispuestos? Porque tenemos que aprender y estar diligentes a dejar todas las cosas, ¿verdad? Ya sean las cosas personales, las agendas, ¿verdad? No sé si a alguien de ustedes Dios lo ha despertado en la madrugada para decir ora, o para decir ve con aquella persona, y debemos estar dispuestos. Esto yo lo aprendí de una manera dura, porque alguna vez el Señor nos pidió ir a atender a una persona. Yo oí claramente como dijo ve, y entonces, hermanos, para hacerles la historia larga, corta, fui una vez, fui 2 veces, pero un día que yo iba bajando de un puente, escuché claramente pasa, y a mí me pareció loco o ridículo, porque hasta pensé, bueno, fui yo, pero no, Dios sabe, ¿verdad? Uno sabe cuando Dios es el que habla. Y entonces yo solamente me pasé de largo por el hospital y no bajé. Yo puse pretexto de que era noche, de que iba sola, de que no tenía yo dónde estacionar el auto donde íbamos, y entonces lo pasé. Al otro día la persona a la que yo iba a ver falleció. Entonces eso me quedó tan marcado, y decir, nunca tengo que volver a hacer esto.
lo que oiga, porque yo no sé a qué me hubiera bajado el Señor. A lo mejor no iba a ver porque ni siquiera había visitas esa noche para ver a la persona, pero algo seguro estaba tratando de decirme Dios con ello. Entonces nosotros debemos de estar dispuestos a que cualquier cosa que tú sabes que viene de Dios, cualquier mandato, cualquier asignación que Dios te ponga, sea a través de tus pastores, sea porque lo leíste, o sea porque realmente lo estás escuchando, o porque tu espíritu lo siente, tienes que dejar de inmediato de hacer lo que tú piensas, ¿verdad? Y disponer tu corazón para hacerlo. Debemos de dejar entonces esas cosas personales, ideas, ¿verdad? O modelos también, probablemente religiosos. Debemos de quitar de nosotros enseñanzas que parecen de Dios. Hace rato decía mi esposo, ¿verdad? Con respecto a la psicología, que es útil probablemente en otra área, o es útil para sanar el alma, pero no para sanar el espíritu de las personas. No, entonces debemos de estar dispuestos a cuando el Señor diga hoy o esta parte no es lo que necesitas, es obedecer literalmente lo que Él nos está diciendo, amén. Entonces ser capaces de soltar también prejuicios, juicios e individualismos con tal de hacer todo conforme Jehová nos ha mandado. Saben que los prejuicios y los juicios que hacemos nos alejan, nos pueden hacer perder el tiempo o tener un resultado totalmente distinto. No sé, aquí me encanta el arroz con ají. Ya lo probé 2 veces, pero me dan la receta. Pero si en vez de ponerle yo el ajo, el arroz con gris, ¿o qué dije yo? El arroz con gris. Pero imagínense que yo, en vez de la receta, ¿qué dije? No, el arroz con gris. ¿Ya ven? Me falta un poco más de cubano. Resulta que imagínense que yo en vez de seguir la receta para hacer un rico arroz con gris, yo le pongo a mi receta porque se me antoja mango. ¿Qué es eso? Es arroz con mango, no vas a ver igual, ¿verdad? El Señor igual tiene recetas para nosotros escritas en la palabra, ¿verdad? Él nos da santo y seña. Yo cuando leí, empecé a leer la palabra, empezaba yo a leer estas historias con Moisés y yo decía, yo quiero que así me hables, Dios, porque yo me consideraba muy torpe. Entonces yo decía, a mí dime todo con pasito, porque si tú me das una cosa que yo no sé descifrar, yo no quiero fallar. Y entonces yo le decía, háblame con santo y seña, háblame con reseñas, con puntos y comas. Así que la receta arroz con mango nunca vas a ver igual, ¿verdad? Nunca vas a ver igual. Y entonces tenemos que ser capaces de soltar prejuicios o juicios que tengamos. Un hombre que a mí me llamó la atención en la palabra con respecto al prejuicio, no sé si ustedes se acuerdan de Naamán, el jefe del ejército sirio. Ese hombre, yo decía, bueno, si ya te va a sanar, ¿por qué pones tú tus ideas y no vas y haces lo que te están diciendo? Él dice que cuando no lo recibe el profeta de Dios, sino que le manda al criado, ¿verdad? Él se indigna y dice, yo creí que el hombre de Dios me iba a recibir. Pues ¿quién creen que soy yo? ¿No soy el capitán del ejército? ¿Verdad? ¿Que acaso no soy importante como para que me manden a un siervo? Dice, entonces su prejuicio fue, yo creí que el hombre de Dios iba a poner su mano sobre mí y entonces iba a recibir sanidad. Y casi se pierde la bendición por andar poniendo su prejuicio. Entonces hasta que no le dicen, no, mire, haga como todo lo que él le diga, porque entonces va a encontrar bendición. Así que cada uno de nosotros haga como Dios le diga, porque va a encontrar bendición para usted y para los que estén alrededor de ustedes. Amén. Porque primeramente Dios te va a hacer experimentar a ti antes de que tú puedas ir a dar la bendición a otros, ¿cierto? El Señor nos convence y nos bendice. Entonces el juicio también nos aleja de obtener
como Dios quiere cada una de las cosas que Él nos pide, para nosotros ser eficientes, para tener una competencia correcta, para terminar bien lo que el Señor nos manda. Hay que saber seguir instrucciones, hay que saber escucharlas, ¿verdad? Antes que todo. Y entonces soltar esos juicios y perjuicios, individualismos, porque miren, mi esposo muy lindo, ¿verdad? Pero a él le gusta trabajar solo. Y entonces, ay, eso cuesta trabajo. ¿Puede lograr cosas solo? Claro que sí, pero ¿qué más no puede lograr en conjunto? ¿Qué más no podríamos hacer en equipo? Porque el Señor nos ha hecho cuerpo, decía Él, ¿verdad? Hablando de los dones, no es posible que Él haga todo, no es posible que otro solo haga todo. Dice la palabra que mejor son dos que uno, ¿cierto? Y lo hemos comprobado miles de veces, ¿verdad? Que no podemos estar solos. No podemos trabajar solos, necesitamos del apoyo, de la ayuda, del consejo, de la administración de otros, de la sabiduría, de verdad, de otros. Necesitamos unos de otros. Así que el individualismo no es para cristianos, ¿verdad? El individualismo no es para personas que creemos que el Señor viene por una iglesia. Nosotros tenemos que unirnos, sea que a unos pensemos que el verde es más bonito, otros que el lila es bonito. Ahorita veíamos el color lila de allá arriba, qué hermoso, las flores. La persona que nos recibió nos puso unas hermosas y aromáticas flores, que si yo he recibido a alguien, a lo mejor le pongo unas de a mentiritas, unas flores que no daban ese aroma tan rico como con el que nos recibieron. Y eso hay quienes lo toman en cuenta y hay otras personas no, ¿verdad? Hay quienes lo consideran, pero todos nosotros nos necesitamos. Así que el trabajo solos no lo podemos hacer. Es grande el trabajo que tenemos, ¿cierto? Es grande e importante el trabajo que tenemos, así que nos necesitamos. Necesitamos el trabajo en conjunto. El Señor nos ha pedido ser capaces de soltar, ¿verdad? Para poder ser una iglesia única, ¿cierto? De Él en su mano, y tener la capacidad de la diversidad, la capacidad de conjuntarnos, de ayudarnos y de poder hacer todo de mejor forma. No, la palabra dice que uno puede contra 1000 y dos contra 10,000. El trabajo de dos se multiplica, no se suma, ¿verdad? Así que nosotros necesitamos multiplicar la fuerza en la unidad. Y bueno, dice que nosotros tenemos que hacer, y la iglesia dependiendo del Espíritu Santo. El poder solo viene de Él. El poder no lo tenemos nosotros más que hoy, como veíamos, ¿verdad? Con mi esposo, son dones, cierto, pero ¿quién los puso? ¿Verdad? ¿A quién le pertenecen? Nosotros lo que tenemos que hacer es activarlos. Así sea algo que tú consideres que es insignificante, en el reino de Dios nada es insignificante. Dios usa absolutamente todo tu talento, cualquier cosa. Saben que estamos planeando hacer un congreso de mujeres ahora que lleguemos, y uno de los temas es de la nada a todo, porque Dios ha hecho de la nada todo. Y entonces sus hijos, ahora tú dile al que está, tú puedes hacer también con la nada todo, ¿verdad? Con la nada todo. Sí, amén. Gracias, Señor, porque tú eres el hacedor, tú eres el que es el ejemplo, eres el ejemplo. Así es, así que hagamos iglesia dependiendo del Espíritu Santo. Moisés entonces habló en esta lectura de Éxodo 40, 7 veces lo comentan como Jehová lo ha ordenado. Pero lo más hermoso cuando nosotros hacemos todo conforme la palabra dice, es que el final, el resultado, les decía, ¿verdad? Entonces no es arroz con ají, dice, no es arroz con mango. Leamos en el verso 34, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Amados, ¿qué no es lo que deseamos? Que la gloria del Señor llene todo lo que hacemos. Al menos es mi anhelo, que el Señor, cualquier cosa que yo pueda hacer, sea su gloria manifestándose.
porque de nada sirve, dice la palabra que somos vasos de barro, pero Él en nosotros nos hace un vaso de honra, nos hace un vaso de honra. Amén. Y lo más hermoso es cuando entonces Jehová es el que llena todo. A mí me encanta ver esto, que solo siguiendo sus instrucciones el resultado va a ser su presencia llenándolo. Que la gloria de Dios, es mi oración, se manifieste en cada una de las cosas que ustedes hagan en las iglesias, en la congregación o fuera de ella. Que cuando ustedes pasen en algún lugar se dé cuenta la gente, porque la gloria de Dios está sobre ustedes. Que la gente vea que cada uno de ustedes por donde camina verdaderamente deja un olor grato, deja un olor, un aroma deseable, que deja un deseo de decir, oiga, ¿usted por qué está así? ¿Por qué está contento? ¿Por qué está feliz? ¿Por qué yo lo veo tan tranquilo? ¿Verdad? Porque la gloria del Señor habita en ustedes. Mi deseo verdaderamente es que cada que ustedes se reúnan, ya sea en la iglesia o para hacer evangelismo, para hacer cualquier actividad, la gloria de Dios se manifieste en ustedes y a través de ustedes en todo momento. Amén. Qué bien preparar los espacios. Yo sé que estuvieron activos durante meses para ponerse de acuerdo, ¿verdad? Para establecer llamadas y decir sillas, lugares, limpieza, guaguas, comida, ¿verdad? Hoy, qué bueno, dicen que en mi tierra, barriga llena, corazón contento también acá. Entonces ahorita dijimos, ¡guau, qué rico!, ¿verdad? Dice mi esposo, ¿no vas a comer nada? No, todavía no. ¿Qué tal si pasa algo raro mientras esté aquí arriba? Entonces, pero la verdad, todos esos detalles deben de estar impregnados, ¿verdad?, con la gloria del Señor. Y muchas veces preparamos todas esas cosas con gran solicitud. Decía mi esposo que mi talento o mi don es ser servicial, me gusta. Entonces yo a veces me tomo mucho tiempo en esos detalles, en querer todo, y después se me olvida lo importante. Yo era como Marta, afanada, turbada en todos los quehaceres, pero he decidido estar en el medio, ¿verdad? Y hacer las cosas como Dios manda para que Él se manifieste. Así que no por obvio, ¿verdad? Uno puede decir, ay, es obvio, estamos hablando con pastores, estamos hablando con líderes de la iglesia. Hermanos, oren. ¿Ah? A veces pasa que uno se levanta, hace 1000 cosas y no ora. Saben que muchas veces nosotros lo que hacíamos era en casa, a lo mejor cuando todavía las niñas estaban pequeñas, nosotros empezábamos a hablar. Yo las levantaba y entonces salía, y en la casa, alrededor de la casa, porque no nos poníamos de acuerdo para orar o 2 minutos se nos hacía tarde, etcétera, yo empezaba a decir, oh Señor, y empezaba por toda la casa a decir, Señor, tú estás con nosotros, gracias por este día, gracias por mis hijas, Señor, vistiéndolas y todo, pero haciéndolo, porque a veces lo dejamos de hacer por la multitud de actividades a las que nos metemos, ¿verdad? O a las que el mismo ministerio a veces nos mete. Entonces, que la oración, que la lectura de la palabra sea con, sin y a pesar de todo, lo primero que nosotros hagamos, ¿verdad? Que sea lo primero, porque si no, ¿cómo va a estar nuestro oído afinado, ¿verdad? Para poder poner y hacer todo conforme Jehová ha mandado. Así que por obvias razones tendría yo, ¿verdad?, nada más que subrayar que aunque sea algo que cada líder y cada ministro debe de hacer, pues debemos de resolverlo y mantenerlo constantemente, que el fuego de la palabra esté en nuestro corazón, que el Señor sea el que esté en el centro de cada una de las actividades que realicemos, sea seculares o sea eclesiásticas. ¿Amén? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos ministros competentes, que consultemos su deseo y que consultemos el cómo, porque podemos nosotros irnos con la idea de lo que el mundo está reproduciendo. Hablábamos de ese sincretismo, ¿verdad?, en donde queremos meter de todo, donde a lo mejor, bueno, no sé, allá en Cancún ya a veces las luces, el sonido, el vaporcito para que se vean las luces láser, a veces son más importantes.
O queremos hacer algunas cosas para los jóvenes, para atraerlos, para que no se vayan, para que permanezcan en la iglesia, porque hemos visto que hay una generación que ya no escucha. Esta generación, al menos allá en casa, lo que quiere es ver. Les está costando trabajo a nuestros jóvenes permanecer en la iglesia, porque les estamos dando a lo mejor un estilo que ellos ya no están cómodos, ya no saben, pero saben lo que tenemos que darles es una experiencia con un Dios vivo, una experiencia verdaderamente vivida. Porque, amén, amén. Porque hay muchos que todavía van, porque sus papás los llevan, pero hay edades en las que ya no va a ser posible retenerlos y solo puede ser a la manera de Dios. Un Dios que los abrace. Solamente eso es lo que necesitamos. El Dios que nos dé la estrategia para saber cómo llegar al corazón del joven. El único Dios verdadero que puede trastornar y transformar, ¿verdad? Porque nosotros en 1000 capacidades probablemente no podríamos retenerlos. Ellos deben de experimentar y conocer a su Dios, no al Dios de su papá, al Dios de su mamá, al Dios del pastor. Miren, yo con tristeza lo digo porque hubo un tiempo cuando nosotros servíamos con niños y también servimos con adolescentes, que el hijo del pastor, de su boca, tenía 10 años el muchacho, él dijo: yo me voy a encargar de que el ministerio de mi papá caiga, porque él estaba lastimado de que nunca su papá estaba con él, de que siempre todo era no debes, compórtate, eres el hijo del pastor. Él de veras era un muchacho que sufría. La verdad es que nos costó mucho trabajo, nos costó a nosotros como pastores de ellos convencerlo y decirle. Después, al breve tiempo, nosotros tuvimos que irnos, pero ese muchacho me duele todavía, porque verdaderamente siguió una vida disipada. Y bendito Dios que el Señor siempre tiene el tiempo, la oportunidad, y aún la razón, ¿verdad?, de oración de los padres era: Señor, no lo sueltes, Señor, no lo sueltes. Y el Señor es fiel, el Señor no lo suelta, el Señor no lo suelta. Pero ¿por qué cosas, verdad? A veces, ¿por qué cosas tiene que transitar la gente para que venga y caiga en conciencia? Cuando nosotros podemos ayudarles y podemos hacer un puente, ¿verdad?, para que no se pierdan. Pero bueno, eso, el Señor nos diga las estrategias y hagamos un camino para ellos. Saben, les decía, hay en Isaías una promesa y hay una palabra que me encanta, porque dice: y habrá allí calzada, camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo, Dios, estará con ellos. El que anduviera en ese camino, por torpe que fuera, no se extraviará. Y yo decía: Señor, gracias, papá, porque tú tienes camino hecho para mí, camino para aquel que a lo mejor es más confiado caminando, lo puede seguir, pero tiene a lo mejor más problema que los que somos temerosos. Las personas que se van con su propia, ¿verdad?, con su propio modo, yo creo que tienen más peligro porque pueden caerse más fácil. En cambio, a los que somos temerosos, gloria a Dios, porque uno dice: yo mejor me voy con cuidado. Padre, dime dónde piso, mira, yo no veo camino. Y Él dice: no te preocupes, yo hago camino para ti. Donde tú no lo ves, yo hago camino para ti. Dime para dónde, Señor. Dice: por torpe que fueras, yo no te dejaré caer. Tú no temas, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, ¿verdad? Yo te tomo de tu mano, tú camina, yo te voy haciendo camino, yo te voy tomando de tu mano. Y luego lo hermoso: por torpe que fueras. Entonces a veces yo me siento amarrada con un arnés, sujetada con los tobillos ahí en el camino, y entonces voy confiada, porque sé que Él es el que está haciendo todo a favor de nosotros, amén. Así que esa palabra es hermosa. Nosotros a veces, decía mi esposo, ¿verdad?, que lo del temperamento y del carácter. Mi carácter no fue tan formado por lo que les digo de la situación en mi familia, y yo tenía hermanas muy brillantes, tengo hermanas muy brillantes, 3 hermanas de ellas, tanto eran brillantes en el deporte y también en la escuela.
Entonces yo creo que yo crecí con un asunto así como que la niña que estaba ahí olvidada, ¿no? Y como que no me enseñaron muchas cosas, pero les digo, el Señor es el que ha capacitado y después Él pone también gente alrededor tuya que te ayude, que te anime, que te sostenga, ¿verdad? Así que siempre, siempre, siempre vas a tener a alguien a tu lado que te va a ir auxiliando y te va a ir animando y te va a ir, no solamente en lo espiritual, porque yo entiendo cuando Dios te habla, oh, eso es magnífico, pero también cuando Dios te habla a través de una persona, ¿cierto? No hay que desechar absolutamente nada ni a nadie, porque hay siempre alguien que te ayude y que te muestre el camino también, ¿verdad? Yo le doy tantas gracias a Dios del ejemplo que yo veo en mis pastores, del ejemplo que tenemos en la red. Yo les decía a los muchachos Jovet, a los jóvenes Jovet, que la verdad, y cuando llegamos aquí les decimos esto con todo el corazón, nos estamos llevando más de lo que realmente estamos nosotros dejando. Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes, porque verdaderamente la iglesia en Cuba está en fuego. Está en fuego, está en fuego, está en fuego. Y casualmente, leía yo una historia en la revista del avión que decía esto, que hubo una persona que naufragó y entonces se quedó en una isla, y estaba solito, pero empieza él a construir ahí algo y entonces pasa tiempo y ya logra comer cocos, hacer algunas cosas. Y de repente viene un temporal, viene lluvia, le cae un rayo a su casa, quema la casa y él dice, no, Dios, ¿por qué tanta calamidad? ¿Por qué tanto problema, Señor? Primero me tienes aquí, ¿ahora qué voy a hacer? Y también esta mi choza, ¿ahora qué voy a hacer si ya no encuentro más herramientas, ¿verdad? O más palitos para hacer la casa. Y él estaba lamentándose. Y al otro día, cuando amanece, dice que abre los ojos y pues ve la choza destruida, ya ni el humo estaba, estaba humeando más bien, y dice que de repente escucha un barco. Tú. Y entonces él voltea y dice, ¡wow! O sea, ¿cómo es esto? Y entonces cuando vienen y lo rescatan, dice que va y les dice, ¿y cómo se enteraron? ¿Cómo vinieron? ¿Cómo se dieron cuenta? Por el humo. Entonces Cuba está en fuego y está haciendo humo, llama y está saliendo. Dice, estamos en la isla, pero no estamos aislados, está saliendo. Mire, de verdad está saliendo. Es que está saliendo no solo la palabra y el fuego interno que tienen, está saliendo el espíritu que ustedes han cultivado. El poder del Espíritu Santo que ha estado morando en ustedes está saliendo. De verdad, amados. De verdad, amados. Nosotros vamos a sacar una parte también de lo que ustedes están sembrando. Pero está saliendo. De verdad que se siente. Es poderoso, de verdad, ver cómo cada sensibilidad, cada cosa que ustedes han hecho, yo sé que muchos por años, no va a quedar sin fruto. Nada de eso. Y quizás después el testimonio que tienen del pastor, del obispo Saúl, wow, eso fue el inicio. Así que de veras yo sé que eso es una verdad grande. Y mis amados, pues la segunda cosa, porque la primera es hacer todo como el Señor Jehová nos ha mandado, porque no hay de otra. Él es el jefe, nosotros somos los siervos. Él es el que manda y Él es el que sabe cómo y qué quiere. Hay que obedecerlo solamente, pero sobre todo amar. Si cualquier cosa, cualquier institución, cualquier lugar, a lo mejor puede hacer grandes cosas, pero la iglesia se caracteriza por el amor. Mire que desde que llegamos yo de verdad que me he sentido en casa, porque sí, es más, 2 veces en la iglesia me dijeron, yo a usted la conozco. Dije, sí, me parezco a usted. No, la verdad, yo a usted la conozco, siento que ya teníamos algo. Sí, yo también. A mí me ha pasado en otras ocasiones que dices, sí, este es de la familia.
Esto es algo se tiene, ¿verdad? Así que el amor entre nosotros es el que se debe de ver, es el que el mundo tiene que ver, porque habrá instituciones, ¿verdad? Habrá otros lugares que hagan muchas cosas buenas, que ayuden a los pobres, que hablen de bien, que ayuden a la gente a estudiar y a salir adelante, pero sin amor, nada, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver esos versículos. En 1 de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Él es amor, tú y yo lo somos. Amén. En Gálatas 5:23 dice que contra el amor, así como con las demás partes del fruto, no hay ley. Contra el amor no hay ley. El amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? Y también Pedro lo dice, y lo dice, fíjense aquí, yo no sé, pero en casa a veces entre congregaciones o aún en la congregación entre hermanos, Dios mío, el ujier le dice a la persona siéntese y el otro dice no me quiero sentar ahí. No sé acá, yo creo que acá son muy disciplinados y ordenados, ¿verdad? Amén. Pero de repente la verdad es que cada uno saca lo suyo y dice este lugar es mío, a mí me gusta la orillita porque ahí me puedo danzar, no me gusta que me metan, ¿verdad? Pero y decía un hermano, ya la silla hasta tiene mi forma. Oh, sí. Y entonces Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros amor ferviente, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Cuáles pecados? Pues esos de que a lo mejor no nos dejamos, ¿verdad? Manejar tan fácilmente por el ujier cuando yo soy la pastora. ¿Cómo? A veces, ¿verdad? O no sé, digo, hablando de posiciones, como decía mi esposo, no es una posición la que tenemos como líderes, ¿verdad? No es una posición, es servicio, pero necesitamos amor para perdonarnos, amor para soportarnos, ¿verdad? Hay gente difícil. Mi esposo me pregunta después de 32 años, esposa, ¿me amas? Y yo le digo, no me queda de otra. Porque yo soy, porque de verdad él es bueno, pero tiene lo suyo. ¿Eh? Es lindo y lo tengo que cuidar, ¿saben? Miren, eso ya nada más como breviario cultural, pero a veces hay mujeres que se le quedan viendo y yo así como, pues, ¿por qué lo ven? ¿No? ¿Qué le ven? ¿No? ¿Qué le ven? Entonces me dicen, cuídelo, pastora, así. Y de repente, ¿qué creen? Volteo y hay hombres que también se le quedan bien. Bueno, sí, hermanos, así como ven, eso está bien difícil, pero entonces nos tenemos que amar. Ya aprendí a no decir, pues no me queda de otra, sino que lo tengo que amar. Lo tengo que amar. Amén. Entonces, realmente Pedro sabía lo que decía, solamente el amor ferviente, ¿verdad?, es el que va a cubrir multitud de pecados, pero Pablo nos la deja más fuerte, ¿verdad? Porque el buen Pablo, la verdad es que dice en 1 Corintios, si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviera toda la fe, de tal manera que hasta pudiera trasladar los montes, ¿verdad? Y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve, amado. Por eso es que realmente yo pienso que tanto el obedecer al Señor como el amor son las cosas tan simples que necesitamos para ser servidores competentes, para ser ministros competentes. Así que nuestro deber es ¿verdad? No tenemos mayor cosa que pueda servir al prójimo como el amor. Tengo una hija que es adoptada, la adoptamos a sus 17 años y ella venía muy maltratada porque su mamá quería abortarla. Nunca la quiso. Siempre le recordaba que no la quería tener, que para qué nació, que era fea, que iba a ser una prostituta, que iba a tener hijos fuera del matrimonio. Y entonces ella sufrió. A sus 11 años salió de su casa
porque murió su abuelito y su abuelita, que eran los que la cuidaban, y entonces se fue. Y en un lugar, no sé si ustedes hayan oído de la Basílica de Guadalupe, en México, en la Ciudad de México, es un lugar muy grande, es pues sí, muy grande y muy concurrido. Resulta que ella llegó a sus 11 años sola a ese lugar y de casualidad, de diosidencia, vio a una de sus primas, y entonces ella la ayudó a que empezara a trabajar en algunas casas. Resulta que ella iba dolida, de tal manera que ella no soportaba ver a una mujer embarazada. Ella, cualquier manifestación de amor que se le daba, ella la rechazaba por completo. Ella constantemente maldecía. Pero ¿saben quién la sanó? Claro, el Señor, pero a través de los abrazos de los niños. Porque yo la puse a que sirviera con niños. Y dije, pues yo no sé cómo vas a hacer. Oye, ella primero se rechazaba y se hacía, se retorcía. Pues yo creo que tanto rechazo que tenía, ¿verdad? Pero no quería. Pero el primer abrazo que recibió de un niño, la quebró. Y a partir de eso, medio aceptaba después el abrazo de un adulto. Mi esposo primero jugaba con ella y hasta le pegaba y todo con tal de hacer un contacto físico, porque no aceptaba que la tocáramos. Pero los niños sanaron a mi hija. Los niños, ese amor, ese cuidado, ese decirle, maestra, yo quiero ser como tú. Le venían a ella como balde de agua fría, imagínate, no, yo quiero ser como tú. Y decía, ella se veía a sí misma y se percibía horrible. Nadie me puede amar, ¿verdad? Porque eso fue lo que recibió. Ella decía, no, yo no soy digna de ser amada, pero los niños querían ser como ella. Qué hermoso, ¿verdad? Dios nos pone, por eso es que no hay que menospreciar a nadie. Todos nos necesitamos, todos necesitamos de ese amor que solo proviene de Dios. El amor es el que va a permanecer. El amor es el que va a permanecer. Dice que de la esperanza, de la fe y del amor, el único, ¿verdad?, que permanecerá es el amor, porque es Dios mismo. Así que también en Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído que el amor de Dios tiene para nosotros. Él es amor. Pero mira, el que permanece en amor también permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué tenemos que hacer con esta nueva generación que a lo mejor no quiere recibir nada? Amarlos y enseñarles el amor del Señor en cada uno de nosotros. Enseñarles que realmente ellos valen y ayudarles a que el amor de Dios permanezca en ellos para que ellos permanezcan en Dios. No se necesitan, aunque es bueno, tener luces, sonido, ritmos que a ellos les agraden, bailes, ¿verdad? O sea, si hacemos como Dios quiere las cosas, Dios lo va a convencer. ¿Ya se acabó mi tiempo? Muchos dentro de la iglesia sufren, ¿verdad? Bajas, traiciones, sinsabores. La misma iglesia a veces nos golpea. No sé acá, pero allá sí. Hay pastores que han salido de alguna denominación o de otra iglesia golpeados por las coberturas. ¿Qué es lo que puede ayudarnos para perdonar? El amor. Para restaurarnos el amor. Así que, amados, ayudémonos mutuamente. Dice un experimento que hicieron con unos simios. Metieron a un changuito en una habitación y le pusieron mucho ruido. Para esto, bueno, le ponen los chuponcitos esos, ¿verdad?, para medir su corazón y para medir cómo hace sus ondas cerebrales. Y entonces dice que lo ponen con el sonido y el pobrecito animal se queda así viendo por todos lados y empieza su corazón a latir más, y entonces su mente empieza a perturbarse. Le empiezan a poner, además de los sonidos, luces que lo deslumbran, y entonces el animalito se sube del estrés de tener 0 cuando inicia hasta el 100%. El pobre animal se desespera y entonces es cuando apagan todas las máquinas. Y dicen que el siguiente experimento es poner simplemente al mismo simio en las mismas condiciones, pero pusieron a uno al lado, a otro simio al lado de él,
Cuando empieza el estímulo aquel de las luces y del sonido fuertes y de que está perturbándolo, los mismos niveles no suben. ¿Saben hasta dónde dio el nivel? Solo por tener a un compañero, el 30%. ¡Wow! Solo por tener a alguien al lado. Entonces, ellos yo no sé si puedan experimentar el amor como nosotros, porque nosotros tenemos que decir que el amor no es un sentimiento, pero es una decisión. Cada uno de nosotros decide. El Señor Jesús es la máxima expresión del amor, ¿verdad? Porque de tal manera amó que se entregó. De tal manera tú y yo igual tenemos que amar, que podemos hacer todo lo que el Señor nos diga. De tal manera nosotros tenemos que ver a las multitudes como Él las vio, con compasión. Tenemos que llorar con el que llora, reír con el que ríe, ¿verdad? Tenemos nosotros que tener el corazón así como la mente de Cristo, ¿verdad? Él está más interesado en nuestro carácter que en lo que podamos hacer. Dígame, cuando el Señor Jesús viene con sus discípulos en la última noche y les empieza a hablar, les empieza a decir, ¿saben? Yo ya voy a ser entregado. ¿Qué tenía que el Señor transmitir? Lo más importante. Lo más importante. Y les empieza a hablar de cómo dar fruto, ¿verdad? Y les dice, ¿saben qué? Separados de mí, nada podemos hacer. El que permanece, que ese yo creo que es lo más importante, el que permanece en mí, no se preocupe, aquí yo lo voy a decir de esta manera, no se preocupe o no por dar fruto, ¿verdad? Si permaneces en mí, vas a dar fruto. Amado, la encomienda es permanezcamos en el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, como tú y yo lo hemos de amar, tú y yo hemos de amar, porque sí, amén, Señor, gloria a ti, Señor, porque lejos de convertirnos en profesionales del púlpito y de hablar cosas que a veces, yo le digo a mi esposo, tienes prohibido hablar algo que no vivas. Porque yo soy bien dura. Pero le digo, si tú primero no lo vives, ten miedo, ten temor de predicarlo. Y mucho más debe exigirlo. ¿Verdad? Porque los fariseos eso era lo que hacían, ¿verdad? Podían decirle a los demás qué hacer, pero él... ¿verdad? Entonces, no podemos ser profesionales del púlpito, pero sí tenemos que amar como el Señor amó. Sí tenemos que obedecer y ser los primeros. Por eso yo pienso el avivamiento, amados, el avivamiento es el amor manifiesto. El amor manifiesto, eso es lo que va a traer un rompimiento. Y yo creo que ustedes ya nada más hay que soplar un poquito porque ya está. De verdad que sí. El liderazgo cristiano nunca se trató de mostrar supremacía. Nunca se trata de posiciones. Se trata de amor, de salvación y servicio. Amor, salvación y servicio. Nosotros en la iglesia tenemos una frase que les gritamos ahí a los servidores, a los que están apoyándonos y decimos, cristianos, ¿cuál es nuestro oficio? Y entonces ya todos decimos, amar, salvar, sanar y liberar. Porque eso es lo que es nuestro oficio. Es a lo que somos llamados. Que no se nos olvide que solo somos servidores, pero permaneciendo en Él, Él hará que llevemos mucho fruto, que ninguno se pierda, porque al fin y al cabo, Él es el que toca a la gente, cambia corazones, Él da camino donde no lo hay, Él es el que hace todas las cosas más abundantemente de las que pedimos, Él hace todo por nosotros, amén, pues gloria a Dios. Él, sí, así es. Tengo una frase que el Señor me daba hace poco que estuvimos en apoyo con la gente, por la misericordia que Él nos da para la gente. Pero a veces esa misericordia dice uno, ay Señor, dame más. Yo sí le he pedido, Señor, hazme amar a la gente, porque yo la verdad así como que lo pateaba.
¿no? Porque como que no entiende. Y Dios me decía, ¿y tú cuando no entendías? Ay, sí, Señor, Señor. Y entonces, ya sea que escuchemos, que exhortemos, que hagamos algo, que todo esté como propósito edificar a la gente, pero que el motivo sea el amor. Sea el amor. Porque si el propósito sea edificar y no está tu corazón puesto para ayudarlo a levantarse, lo vas a dejar allá a primeras. ¿Ah? Que el motivo sea el amor, el propósito, edificación. Amén. Y entonces, cuando nos juntemos, cuando estemos en unidad, cuando estemos todos juntos, ninguno, bueno, esta frase hasta se me hizo revoltosa, ¿verdad? Pero es interesante. Dice, ninguno de nosotros posee todas las cualidades o habilidades necesarias para hacer todo lo que se necesita, pero todos juntos, yo le pondré ahí juntos, ¿verdad? Sí tenemos algo de las cualidades que se requieren para hacer todo lo que se necesita, ¿cierto? Muy bien. Todos tenemos fallas y somos limitados, pero la buena noticia es que cuando el ministro, el creyente, ya no tiene más que hacer, ¿quién se manifiesta? Nuestro Señor Todopoderoso es el que se manifiesta. Amén. Hay un video que no sé si lo pusieron, ¿no? Pero mire, vamos a hacer un ejemplo. Póngase de pie tantito. Los que puedan, los que quieran. Si puede voltear si no se puede poner de pie, no se preocupe. Si hay una persona al lado tuyo, solo vela. Primero no te sonrías, solo vela. No se sonría, no se sonríe. Eso es. Ahora, se ve raro, ¿verdad? Y se siente medio raro. Ahora, sonríele un poco y dime si esa persona te responde. ¡No! Este ejercicio no funciona con ustedes. Ustedes sí son muy angueros, ¿verdad que sí funciona? Eso. Ahora, ¿puede abrazar al que está a su lado? Abrazarlo, bendecirlo. Abrázalo. Gloria a Dios. Alto ahí. Alto. Paramos. Gloria a Dios. ¿Qué tal se siente después de un abrazo? ¿Mejor? Bien, ¿verdad? Después de una sonrisa, bien, gloria a Dios. Entonces ustedes están calificados para ser ministros competentes del único Dios verdadero, del único Dios que vive y que reina. Él es el que los escogió, Él es el que los va a capacitar, Él es el que les va a decir qué hacer, cómo hacerlo. Así que, amados, solamente amemos, amemos. Dios les bendice, los amo. Gracias. ¿Cuántos están disfrutando en esta preciosa mañana? Todo este banquete que el Señor nos ha preparado. Pues bueno, vamos a tener, no se me muevan de su lugar, no se me muevan mucho. Vamos a tener la última conferencia de la sección de la mañana. Ya después sí vamos a estar teniendo el almuerzo y después vamos a tener una última conferencia con el apóstol Rafael Holland. Así que yo quiero pedirle por favor a nuestra madre espiritual, también pastora de la Red Internacional Mundo de Fe, Dogna Holland, que pueda pasar este lugar. Un fuerte aplauso para el Rey, también para ella. Amén. Gracias, pastor. Gracias a ustedes. Señor les bendiga. Pueden tomar sus lugares. Y yo sé que se acerca el tiempo de comer. Y estoy viendo el reloj y le prometo que voy
voy a considerar y respetar esa hora de comida. Pero en esta mañana yo ofrecí esta última hora porque creo que en la tarde queremos dar el lugar a mi esposo a predicar y a ministrar a sus vidas. Entonces, quédense para la tarde para escuchar a mi querido esposo de 50 años. Sí. En junio nosotros celebramos 50 años de matrimonio, 50 años en el ministerio. Nos conocimos en el Instituto Bíblico. Saliendo de ahí, fuimos inmediatamente al ministerio. Ahora, si está diciendo 50, bueno, me casé muy joven. Entonces, si está haciendo el cálculo, le digo que me casé muy joven. Y él también. Yo sé, quieren saber. Eso lo dejo como. Pero de ahí fuimos a ser asistentes pastores y inmediatamente, 3 años de casados fuimos al campo misionero. Vivimos en Puerto Rico por 4 años. De ahí mi esposo viajaba mucho a la República Dominicana y Haití, las islas. Y ahí nacieron nuestros primeros 2 hijos en Puerto Rico. Luego fuimos a Costa Rica por 8 años y ahí nació nuestro hijo Tim. Y luego también vivimos en Guadalajara, México. Entonces tenemos español de muchas partes. El pastor Lalo y Asbel hablaban de su español, pues el nuestro es de yo no sé ni de dónde. Espero que me entienda y gracias por recibirnos en esta mañana con tanto cariño. Tenemos aún 9 nietos. Y el papá de 2 de ellas es cubano, nacido en Camagüey. Vive allá en los Estados Unidos, pero ellas son una mezcla cubano y americana. Entonces, nuestra familia es muy internacional. Dios nos ha bendecido mucho. Hemos estado hablando en esta mañana acerca de ministerios competentes. No levanta la mano, pero ¿cuántos se creen competentes? No levanta la mano, cuidado. Hubo uno de los discípulos también, luego apóstol, que se creía competente, listo para todo. Pero acercando el tiempo de la crucifixión, después de caminar con el Señor por 3 años, Pedro pensaba que sabía quién era. Él dijo en sí, yo soy uno de los 3 favoritos del Señor. Cuando Él convoca a sus favoritos, sus 3, yo soy uno de ellos. Aún caminaba sobre el agua con Él. ¿Qué más quiere, Señor? Yo soy muy competente, muy preparado. Fue Él quien dijo, tú eres el Mesías. Y Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mira, Señor. Pero a veces cuando uno se cree competente y que los demás le pueden negar, los demás le pueden abandonar, pero Señor, cuente conmigo. En Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú,
una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El tema en esta mañana es zarandeado. Zarandeado. Ahora, hay unas cosas vamos a ver en este verso y luego continuar la plática, pero vamos a ver de cerca. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que esto no le suceda, porque fue muy necesario en la vida de Pedro, para que él llegara a ser el apóstol que predicó en el día de Pentecostés. Pero él tenía que pasar por este proceso para saber quién era y quién no era. Él se creía mucho. Señor, yo, los demás, los otros 11, pero yo no, cuente conmigo, para que tu fe no falte, y esto me gusta. Y tú, una vez vuelto, él sabía, va a pasar por un proceso, pero va a regresar. Va a ser reconciliado. Y va a ser aún más competente, más efectivo, más poderoso en su ministerio, porque va a pasar por este proceso muy importante en la vida de Pedro. Cuando termina el tiempo de ser zarandeado, cuando ha pasado por las dificultades en la vida, terminamos con un nuevo nivel de fe. Más confiados en quiénes somos y un nivel que no se puede lograr sin pasar por el proceso. Eso nos hace ver realmente quiénes somos y quiénes no somos y qué más necesitamos de parte del Señor. Mis hermanos, no es cuestión de que si vamos a enfrentar pruebas en la vida, es cómo las vamos a enfrentar, porque sí, las vamos a enfrentar. Yo fui criada en hogar cristiano, mi papá pastor, mi abuelo misionero a Alaska. Yo fui criada en hogar cristiano, pero yo he tenido que enfrentar pruebas fuertes y difíciles en la vida. Pero después, uno en esos momentos dice, Señor, yo decía, Señor, enséñame todo que necesito aprender para no tener que pasar por esto otra vez. Que aproveche de la prueba. De hecho, Santiago nos dijo, cuéntalo con sumo gozo cuando se encuentra en pruebas. Y uno dice, ¿con gozo? Ahora, la próxima vez, mis hermanas, la próxima vez que alguien se le acerca y dice, ay, ore por mí, estoy en una prueba. Responde a ellos con, gócese. Y ellos van a decir, no me entendió, estoy en una prueba. Pues gócese. Santiago nos dice que hay que gozarnos cuando nos encontramos en pruebas, porque eso produce en nosotros lo que necesitamos para ser competentes, para ser efectivos, para lograr todo el potencial que el Señor tiene para nuestras vidas. Héroes grandes, personajes grandes de la Biblia y aún de la historia. Yo he escuchado testimonios y historias de muchas vidas, no solamente de la Biblia, pero también de otros. Ninguno de ellos llegará a ser un héroe en la fe sin pasar por tiempos difíciles y pruebas en la vida. No es de un momento para otro. Nosotros vivimos en el mundo instantáneo, aún con comida que se puede hacer más rápido que se hacía nuestras abuelas, y con hornos de microondas, y con procesos uno no quiere esperar. Uno va y busca wifi y ahí en un momento uno tiene noticias de todos que viven lejos y ahí todo es tan instantáneo. Pero hay
algo que solo el Señor puede hacer en nosotros y no es instantáneo. Es un proceso. A mí me encanta bajar cada aplicación de que me hablan mis nietos y yo digo, ¿cuál es? Y uno quiere bajar las aplicaciones para hacer más fácil la vida. Yo soy algo administrativa y me encanta lo que me hace más fácil mi hacer en la oficina del ministerio. Pero lo que yo les hablo hoy, no hay una aplicación, no hay un curso, no hay un método. Nadie puede venir y darle un montón de seminarios de cómo hacer las cosas, pero esto no es cómo hacer las cosas. Esto es lo que solo Dios puede hacer en nosotros. David, el famoso, rey más grande de Israel, recibió su entrenamiento en las cuevas del desierto, escondiéndose de sus enemigos. Nosotros hemos ido a Israel muchas veces. Hemos ido a En-Gedi, esos lugares de donde David huía de Saúl. Hemos visto las cuevas. No era un lugar fácil para esconderse de sus enemigos. José fue entrenado en la prisión de Egipto, acusado de algo que no hizo, pero ese tiempo en la prisión fue su tiempo de preparación. Moisés, quien nació y fue criado como hijo de la princesa, pero sabe que después de 40 años en el palacio en Egipto, él pasó 40 años en el desierto del Sinaí como pastor, ahí con su tiempo con el Señor. Y lo curioso es que después se divide la vida de Moisés en 3 épocas de 40 años. Y los últimos 40 años, él guiaba el pueblo de Israel ahí en el desierto, por el mismo lugar donde él había pasado 40 años de pastor y conociendo por donde el Señor lo iba a usar después para librar su pueblo. Pero él no hubiera podido aguantar ese pueblo tan rebelde por 40 años en el desierto si él no hubiera pasado 40 años ahí en preparación para lo que el Señor quería hacer con él. Ahora, les dije, fui criada en la iglesia. Antes yo escuchaba a las ancianas hablándonos de cosas así. Y yo decía, es porque son viejitas. No, que no nos... Bueno, mi esposo y yo ahora vamos a los eventos grandes de las iglesias y decimos, ¿dónde están los ancianos? Pues ya somos los ancianos. Entonces, mis hijitos, estoy aquí diciéndoles, ya he ganado el derecho de decirles que lo que está pasando hoy le puede servir para el futuro que el Señor tiene marcado para su vida. Cada uno de ellos, David, José, Moisés, tenía la oportunidad de vengar. ¿Recuerda? Que David tenía la oportunidad de vengarse con el rey Saúl. José tenía la oportunidad de vengarse con sus hermanos cuando venían pidiendo comida porque estaban con hambre. Tenían oportunidad de negar, de renunciar, de correr, pero no lo hicieron. Quedaron fieles en la prueba y el Señor después los usó. Aún en el proceso, habrá los que no entenderán porque lo que Dios está haciendo en uno. Los mismos hermanos de la iglesia, seguro andan en pecado o no estarían en esa prueba. Dios les está enviando esa prueba para castigarlos. Seguramente algo anda mal en su vida. No, mis hermanos,
no quiere decir que algo anda mal. Quiere decir que Dios le está preparando para algo mayor. Job 2:9, su esposa le dijo, porque tal vez nadie en la Biblia ha sido tan zarandeado como fue Job. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? No es Génesis, es Job. ¿Y sabe qué? Job no tenía el libro de Job para leer. Job ni tenía Biblia para leer. Para nosotros podemos decir, pero es que Dios había dicho a Satanás hasta ahí. No, Job no sabía todo eso. Pero Job, mire lo que dijo. Su esposa le dijo, cuidado esposas, cuidado esposos. Lo que dice a su pareja en medio de una prueba. Pero ella le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué ánimo? ¿Qué apoyo? Nada. Pero en que David, Job, José, Moisés, ellos no abortaron el proceso. Ellos decidieron quedar fiel al Señor. En medio de la prueba, David llegó a ser rey. José llegó a ser el segundo al faraón. Y Moisés llegó a ser líder de 2 millones de personas. Porque quedaron fieles. Juan 16:33. Y voy a leer varios versos, seguramente solo los quería anotar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Si le dijeron que al hacerse cristiano la vida iba a ser suave, le mintieron. Porque Jesús aún decía, en esta vida va a tener aflicciones, va a tener pruebas. Pero adelante, confiad, yo he vencido al mundo. Muchas veces la victoria toma más tiempo que uno quisiera, pero Dios tiene todo bajo control. Juan 17:15. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús decía, ellos tienen por qué estar aquí en este mundo, son sal y luz. No me los quites, déjalos ahí para hacer su impacto en el mundo. Pero guárdelos del mal. Cada mujer que está aquí, que ha dado luz a un hijo, sabe que es un momento cuando uno tiene que entregar su cuerpo al proceso de dar luz. En ese momento, si un doctor o una partera o una enfermera se le acerca y le dice, tranquila, no se preocupe. No le está haciendo bien. Más bien se le acerca a uno y dice, empuje. Hágalo. Ponga su parte. Este es un proceso y después va a tener una bendición, pero por el momento es difícil. Entonces, cuando haya una persona en una prueba, no hay que decir tranquilo, no. Tal vez haya que participar en el proceso para después recibir una victoria. Que tu fe no te falte. Esta fue la oración de Jesús sobre la vida de Pedro. Que tu fe no falte. Que no brinques del precipicio, que no tires la toalla, que no se endroga para soportar la vida, que no pierdas su matrimonio,
Mi esposo y yo hemos pasado por unas pruebas. Claro que sí, pero ninguna que nos hizo querer perder el matrimonio. Hay que saber desde casarse que es por vida. Una expresión de fe es vivir por adelantado lo que va a entender después. Anótalo. Si no está anotando otra cosa, anota esto. La fe es vivir por adelantado lo que va a entender después. Dios recuerda que siempre Dios está en el proceso de formar su imagen en nosotros. Hemos hablado de carácter. Dios en todo esto está formando su carácter en nosotros. Aún el castigo de Dios en las vidas de su pueblo es evidencia de su amor, porque el buen padre castiga a su hijo, porque está formando quién va a ser ese hijo. Job 5, 17 y 18. 5, 17 y 18. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sana. Como un buen padre que dice, este no es el hijo, yo no quiero, él es mi hijo, yo lo amo, no quiero que crezca a ser una persona rebelde. Entonces él disciplina, pero el buen padre que disciplina después abraza y ama a sus hijos. Así es nuestro Dios, nos disciplina. Pero después, recuerda, Jesús dijo eso a Pedro y Pedro lo negó. Y Jesús supo que él tenía que pasar por el proceso. Pero después, un día, no mucho después, Jesús está ahí. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Reconciliándose con Pedro después de su tiempo de rebelión. Segundo de Pedro 1:10. Hablando de Pedro, segundo de Pedro 1:10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Está siendo probado a ver si realmente forma parte de los llamados y escogidos de parte de Dios. Si está comprobando si es ese siervo competente en quien el Señor puede confiar. Esa oportunidad de comprobar su fe. Y lo más importante en todo este proceso, y si no tiene humildad, más probable no va a recibir todo lo que debe de recibir en el proceso de ser zarandeado. Es la humildad. Porque la rebelión aborta el proceso, pero la humildad se somete al proceso que Dios quiere hacer en nosotros. Uno piensa, no, ya yo he logrado, ya he pasado suficiente, no hay nada más que el Señor puede hacer en mí. Mis hermanos, uno nunca llega a una edad donde no hay algo que el Señor puede hacer en nosotros para hacernos aún mejores siervos del Señor. Mi papá murió a los 93 años y todavía sirviendo en su ministerio. Siempre y leyendo y estudiando y preparándose
No diciendo ya lo he logrado, no, ya no hay nada que para. Él leía y yo como que quería decir, papá, ¿por qué está leyendo? ¿Qué va a hacer con lo que está aprendiendo? Tiene 93 años. Pues tranquilo, descanse, disfruta la vida. Pero él siempre tenía ese deseo de aún más en el proceso que el Señor quiere formar en nosotros. Entonces, humildad, porque si por la rebelión y falta de someterse al proceso es cuando uno comienza, uno que es creyente, casi les puedo prometer que los que hicieron el esfuerzo de estar aquí hoy, que son creyentes, ustedes no van a salir del camino del Señor de hoy a mañana. Ya están en el camino. Pero es poco a poco que uno comienza a alejarse de lo que Dios quiere y resistir lo que Dios quiere hacer en uno. Y después de un tiempo uno dice, ay, yo no me había dado cuenta que me había alejado tanto del Señor. Humildad, siempre reconociendo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Yo antes batallaba con eso, pobre en espíritu. Eso no quiere decir pobre. Eso quiere decir uno que reconoce que sin Dios nada puedo hacer. Y uno reconoce, yo no soy nada, Él es todo. Otra cosa, en el tiempo de ser zarandeado, es fácil criticar a los demás. Muy fácil. Yo tiendo a hablar más con las mujeres, pero los hombres pueden escuchar también. Pero mujeres a veces es cuando entra chismes y quejas y murmuraciones. Yo no sé por qué a mí, yo no sé por qué no a ella, yo no entiendo, yo hago esto y yo enseño a los niños y yo limpio la iglesia y yo hago y miren las demás y pues otra vez, pobre Pedro. Lo usamos como ejemplo. Cuando Jesús hablaba de lo que iban a pasar y Pedro dice, ¿y Juan? Me encanta cómo respondió Jesús. Pedro, aquí a ti, ¿qué te importa? No se preocupe por Juan. Este es lo que le toca a ti, Pedro. Pase por tu proceso. Entonces, cuando está en medio de una prueba, no es momento de cuestionar por qué a mí, no a los demás. Es porque Dios está haciendo algo en su vida. Hay que siempre recordar que Él es un Dios bondadoso. Y también hay poder en la debilidad y la humildad. Segundo de Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Yo siempre leía, yo siempre tenía en mi mente que esto decía, cuando soy débil, entonces Él es fuerte. Eso no es lo que dice. Dice, cuando soy débil, soy fuerte. Sabemos que es por lo que Él hace en nosotros, pero Él nos hace a nosotros fuerte. ¿Sabe quién me hizo entender este verso? Yo le dije que teníamos 3 hijos, un hijo varón, una hija y el hijo menor. Hace 3 años partió nuestra hija con el Señor, con un tumor de cerebro que ella sufría por 7, con lo cual ella vivía. No voy a decir sufría y le explico por qué. Con lo cual vivía ella por 7 años. Fue ella que se casó con el cubano, nacido en Camagüey. Cuando ella fue diagnosticada, nosotros, como que nuestro mundo terminaba. Pero ella fue tan fuerte en medio de esa prueba, nos enseñó tanto. Y ella me dijo un día, mamá, ¿han notado que ese verso dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte? Y yo decía, Él es fuerte. No, no dice, Él es fuerte. Dice que cuando soy débil, soy fuerte. Porque toda mi confianza está en Él. No puedo confiar en mi propia fuerza. Y esa niña y mujer que murió a los 42 años nos enseñó cómo vivir una vida victoriosa en medio de una prueba fuerte. No hubiera sido no es que era fácil, pero hubiera sido mucho más difícil para nosotros, mi esposo y yo y la familia, si ella hubiera tenido una actitud de pobrecito yo. Pero no, ella más bien nos levantaba a nosotros con su ánimo y con sus palabras positivas y con su fe y su confianza y supo vivir cada día a su máximo. Aprovechar cada día. Antes había un canto, un día a la vez. Ella nos enseñó a vivir un día a la vez. Dios no puede ser fuerte para nosotros si no reconocemos nuestra debilidad. Salmos 120, verso 1. A Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Primero de Pedro 5 y 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Humíllese y anímese a sí mismo. Habla a sí mismo a veces con palabras de ánimo. Ahora, porque la fe viene por el oír. Y uno dice, no, pero una persona que anda por la calle hablando a sí mismo, la gente piensa que ya es loco, ¿no? Ay, qué loco, ahí va, hablando a sí mismo. Pues David nos dice en Salmos 42, verso 11, y él está hablando con sí mismo. Él dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Él está hablando consigo mismo. Espere en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Él mismo, él habló consigo mismo, animándose. Cuando está en medio de la prueba y está siendo zarandeado, puede que no haya ninguna otra persona que puede hablar a su alma como usted mismo, diciendo, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Y anímese. La fe viene por el oír. No, yo lo sé. Dígalo, háblalo en voz alta para que sus propios oídos puedan escuchar su expresión de fe en el momento de prueba.
Sin duda no hay hombre en la Biblia que fue más zarandeado que Job. y la expresión en el tiempo bíblico es muy diferente que tal vez usaría el día de hoy un hombre que tiene sus armas y su manera de defenderse o de cazar animales. En ese tiempo los hombres se defendían con el arco. Y en Job 30, verso 11, Dios había cortado, según Job, hablando de Job, Dios había cortado la cuerda de su arco. En otras palabras, lo había dejado sin defensa. Recuerda esa historia muy extrema de perder su familia, su ganado, sus riquezas. Era un hombre muy rico y perdió todo. Y según esa expresión, Dios había cortado la cuerda de su arco, lo había dejado sin defensa. Pero Job 23, verso 10, sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, hablando Job, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. ¡Qué fe! Cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Como decía Jesús a Pedro, una vez vuelto, será de más bendición a sus hermanos. Nada crece en la tierra sin ser zarandeada la tierra. Las plantas, todo que uno quiere sembrar, ¿qué tiene que hacer? Preparar la tierra, el terreno. En nuestra casa tenemos jardín. Yo a veces voy al vivero y compro plantas y yo regreso y yo lo quiero meter ahí. Mi esposo dice, no, tenemos que, y él con pala ahí va y saca la tierra y tal vez ahí pone un poquito de fertilizante y prepara para que las plantas crezcan bien. Hay que zarandear, hay que preparar esa tierra para que ahí pueda crecer algo. Eso está haciendo Dios en su vida. Él dice, yo tengo algo para sembrar ahí en esa vida, que va a producir fruto. Pero primeramente hay que preparar el terreno. Y ese terreno está un poco duro. Es como barro. Hay que zarandearlo para que lo que yo siembre ahí pueda traer buen fruto. Segundo de Corintios 2:11, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo les estoy enseñando el día de hoy, preparándoles para que Satanás no pueda sacar ventaja de ustedes y para que entiendan lo que Dios está permitiendo en su vida para prepararse y para que no se desanime, para que no deje el camino sobre lo cual el Señor lo ha puesto. Cuando Pedro falló al Señor y se sentía tan mal y más bien regresó a lo que hacía cuando el Señor lo llamaba, regresó a pescar, a lo que él hacía antes. Pero Jesús ahí llegó a lo básico, a los mismos principios y dijo, Pedro, ¿me amas? A veces nosotros tenemos que regresar a lo básico. Lo digo especialmente a los pastores, tal vez su iglesia haya crecido y está experimentando cierto éxito en la vida y en su ministerio. Cuidado. Nunca hay que olvidar los principios y de dónde el Señor les sacó y dónde los llamó. Y a veces encontrar nuevamente la brújula
que nos va a indicar el norte, lo correcto, lo básico, lo más importante, y no ser llevado por el orgullo o el éxito o lo que la gente le dice. Está bien si la gente dice, pastor, qué bueno, pero hermanos, cuando uno comienza a creer todo lo que están diciendo, es cuando entra el orgullo y uno comienza a desviarse. Y otra vez el Señor dice, tiempo de zarandearlos nuevamente. Es un proceso toda la vida. Recuerda a Moisés. Dios hace su mejor trabajo en el desierto. Son pocos los que les gusta vivir en el desierto. Seco, caliente, mucho polvo, vientos, el aire se llena a veces con los vientos de mucha arena. Sí, arena. Iba a decir arena, ok. Y uno como que evita ese lugar, no es tan agradable, pero es donde Dios hace su mejor trabajo. Así fue con Moisés, fue con David, fue con Juan el Bautista, ¿y con quién más? Con Jesús. Qué bien, me están siguiendo. Con Jesús, 40 días en el desierto, siendo probado. ¿Quiénes somos nosotros a creer que nosotros no necesitamos ese proceso? Si el mismo Jesús tuvo que pasar su tiempo también en el desierto. Cuando se cansa, cuando siente que ya no vale la pena, escuche esa voz suave del Señor. Pedro aún, y esta es otra experiencia, pobre Pedro, lo maltratamos bastante con la escritura, pero él pudo, él lo soporta por su carácter. Pero mira, Lucas 5:5, respondiendo, Simón le dijo, porque el Señor le dijo, echa la red al otro lado. Y como cualquier pastor que dice, Señor, ya he probado ese método, ya he hecho eso. Ya, Señor, ya, no sirve, no sabe, yo soy pescador, tú eres rabino, por favor, yo sé. Pero Jesús dice, echa la red al otro lado. Y él dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra, en que tú insistes, echaré la red. Y resultó. Humíllese. Escucha la voz del Maestro, del Señor, que le quiere llevar a la victoria. No resiste lo que Él está pidiendo. Primero de Pedro 4:12, aquí vamos terminando. Amados, no os sorprendéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. No es nada extraño, es parte del proceso. Jueces 8:4 en el Antiguo Testamento, llegó Gedeón al Jordán, y lo pasaron él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, pero todavía persiguiendo a los de Madián. Cansados, pero todavía persiguiendo. Cansados, pero todavía en el proceso. Señor, esta prueba me ha cansado. Sigue fiel, sigue fiel. Isaías 48:10. He aquí te he purificado, no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Te he escogido. Qué bendición ser escogido, como nos habló
Lalo Asbel, de la bendición de ser adoptado, de ser escogido. Él nos escogió en horno de aflicción. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos está preparando para aún más. La iglesia en Cuba ha logrado mucho, pero Él les está preparando como Él está preparando a su pueblo en todo el mundo para algo más. Jeremías 12:5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? En otras palabras, si fueron a correr con los que corren a pie y se cansó, nunca va a poder correr con los caballos, no va a lograr más. Mi esposo, con sus bastantes años, esta mañana se levantó temprano. Ahora, Lalo es muy atlético. Él tal vez no les ha contado su historia, pero tenía gimnasio y muy atleta. Mi esposo ha sido pastor, pero ha tratado de mantenerse en buena forma. Entonces, esta mañana se levantaron y fueron a correr. ¿Cuánto? 5 kilómetros. Porque yo creo que mi esposo, ¿así fue? 5, ¿lo dije bien? Yo creo que mi esposo piensa, yo no voy a dejar que esos jóvenes me ganen. Yo todavía quiero correr con los caballos. No me quedo atrás diciendo, ya soy un poquito más ancianito. No, si Lalo, mi esposo, es como que si Lalo lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Porque todavía él tiene futuro. Todavía él quiere lograr el propósito de Dios en su vida. Entonces, no soy quien un día seré, estoy en el proceso. Diga conmigo, no soy quien un día seré, estoy en el proceso. Amén. Gracias, Pastor Reina.